Pero antes, un breve comentario sobre lo ocurrido el jueves de la semana pasada. El 6 de agosto pasado, mientras se sacudía la calle y se discutía la propiedad privada en el Senado, creo que efectivamente hemos desbordado el protestódromo. Si el espacio público es el escenario que contiene y está hecho de esa gran conversación pública sobre nuestros asuntos comunes, pareciera que el gobierno, el 6 de agosto, salió al menos tan herido como la sociedad en esa disputa, tanto en el Palacio como en la calle. Del proyecto de ley se dijo mucho. Vamos a detenernos un poquito, algunas líneas, sobre todo en lo que ocurrió en la calle. Decíamos recién, desbordamos el protestódromo. El malestar extendido, el agobio, el peso de las deudas sobre el cuerpo fueron también a la Plaza de los Dos Congresos a impedir que no se venda la tierra. Más allá de las formas que la letra del proyecto tomó en las últimas horas y el dictamen que finalmente bajó al recinto, la movilización tenía una consigna clara, una bandera o una sábana común que tenía el respaldo de la selección argentina y de artistas que no suelen expresarse públicamente sobre asuntos que rozan lo político. Pero lo cierto es que, como ocurre habitualmente, cerca de las 17 se desata la represión. Se desata la voluntad del Ejecutivo de liberar la plaza. Pero esta vez el enfrentamiento duró horas. 3 o 4 horas ininterrumpidas, pero sobre todo de manera dispersa. Ya no estábamos encajonados detrás del vallado, ubicados en la plaza según el signo de nuestras organizaciones, de un lado a la izquierda, del otro lado el peronismo, encolumnados, rodeados de las distintas fuerzas apostadas alrededor de la plaza que llegan temprano, esperando la primera provocación para tirar del otro lado de la valla lo que tengamos a mano. Esa coreografía, que fue el inicio de la movilización, se fue rompiendo conforme avanzaba la tarde. Esta vez, a diferencia de otras veces, el desborde fue continuo y fue disperso. El eje del microcentro de la ciudad fue un mapita de focos, de combate, de expresión del malestar creciente, de quizás la manera más digna de no resignarnos a perder el trabajo o resignarnos a dejar de comer. Las fuerzas no solo avanzaron por Avenida de Mayo, también lo hicieron por Callao, por Corrientes, por la Avenida 9 de Julio, por transversales, teniendo pequeños enfrentamientos que no lograban controlar y se daban entre autos, entre bondis y entre personas que se encontraban encerradas en un tiroteo mientras intentaban volver a su casa o ir a su segundo laburo del día. Así como escaló el nivel de combate de la manifestación, escaló el nivel de violencia de las fuerzas de seguridad. Pero de nuevo, creo que esa dispersión, esa capacidad desbordante que tiene la multitud de reclamar y expresarse en distintos puntos del microcentro y del país, hizo la diferencia. ¿Por qué? Esto no es un elogio de la violencia. De hecho, se puede elaborar la pregunta sobre a quién le conviene que escale la violencia. Pero sí es un elogio de la dignidad. Porque lo que está en juego es si este pueblo va a permitir o no que el Poder Ejecutivo cambie la matriz productiva. Si normalizamos o no endeudarnos para comer, si normalizamos o no la desregulación y precarización de las condiciones laborales, de la discrecionalidad para despedir, de la destrucción del aparato productivo, o si normalizamos la explotación y la venta de recursos comunes. Si nos acostumbramos o no a vivir peor, si es posible gobernar o no a un pueblo hambriado, si permitimos o no que este estado de cosas y este rumbo se haga norma. Eso está en juego en el espacio público, tanto en la conversación como en la calle. Por eso hay que salir del cajón, por eso hay que desbordar el protestódromo. Hasta las 20, algo con R. Pero antes,
un breve comentario sobre lo ocurrido el jueves de la semana pasada. El 6 de agosto pasado, mientras se sacudía la calle y se discutía la propiedad privada en el Senado, creo que efectivamente hemos desbordado el protestódromo. Si el espacio público es el escenario que contiene y está hecho de esa gran conversación pública sobre nuestros asuntos comunes, pareciera que el gobierno, el 6 de agosto, salió al menos tan herido como la sociedad en esa disputa, tanto en el Palacio como en la calle. Del proyecto de ley se dijo mucho. Vamos a detenernos un poquito, algunas líneas, sobre todo en lo que ocurrió en la calle. Decíamos recién, desbordamos el protestódromo. El malestar extendido, el agobio, el peso de las deudas sobre el cuerpo fueron también a la Plaza de los Dos Congresos a impedir que no se venda la tierra. Más allá de las formas que la letra del proyecto tomó en las últimas horas y el dictamen que finalmente bajó al recinto, la movilización tenía una consigna clara, una bandera o una sábana común que tenía el respaldo de la selección argentina y de artistas que no suelen expresarse públicamente sobre asuntos que rozan lo político. Pero lo cierto es que, como ocurre habitualmente, cerca de las 17 se desata la represión. Se desata la voluntad del Ejecutivo de liberar la plaza. Pero esta vez el enfrentamiento duró horas. 3 o 4 horas ininterrumpidas, pero sobre todo de manera dispersa. Ya no estábamos encajonados detrás del vallado, ubicados en la plaza según el signo de nuestras organizaciones. De un lado a la izquierda, del otro lado el peronismo, encolumnados, rodeados de las distintas fuerzas apostadas alrededor de la plaza que llegan temprano, esperando la primera provocación para tirar del otro lado de la valla lo que tengamos a mano. Esa coreografía, que fue el inicio de la movilización, se fue rompiendo conforme avanzaba la tarde. Esta vez, a diferencia de otras veces, el desborde fue continuo y fue disperso. El eje del microcentro de la ciudad fue un mapita de focos, de combate, de expresión del malestar creciente, de quizás la manera más digna de no resignarnos a perder el trabajo o resignarnos a dejar de comer. Las fuerzas no solo avanzaron por Avenida de Mayo, también lo hicieron por Callao, por Corrientes, por la Avenida 9 de Julio, por transversales, teniendo pequeños enfrentamientos que no lograban controlar y se daban entre autos, entre bondis y entre personas que se encontraban encerradas en un tiroteo mientras intentaban volver a su casa o ir a su segundo laburo del día. Así como escaló el nivel de combate de la manifestación, escaló el nivel de violencia de las fuerzas de seguridad. Pero de nuevo, creo que esa dispersión, esa capacidad desbordante que tiene la multitud de reclamar y expresarse en distintos puntos del microcentro y del país, hizo la diferencia. ¿Por qué? Esto no es un elogio de la violencia. De hecho, se puede elaborar la pregunta sobre a quién le conviene que escale la violencia. Pero sí es un elogio de la dignidad. Porque lo que está en juego es si este pueblo va a permitir o no que el Poder Ejecutivo cambie la matriz productiva. Si normalizamos o no endeudarnos para comer, si normalizamos o no la desregulación y precarización de las condiciones laborales, de la discrecionalidad para despedir, de la destrucción del aparato productivo, o si normalizamos la explotación y la venta de recursos comunes, si nos acostumbramos o no a vivir peor, si es posible gobernar o no a un pueblo hambriado, si permitimos o no que este estado de cosas y este rumbo se haga norma. Eso está en juego en el espacio público, tanto en la conversación como en la calle. Por eso hay que salir del cajón, por eso hay que desbordar el protestódromo. Hasta las 20, algo con R.